¿Cuántos tienen hambre de la palabra? I'm hungry tonight for the word. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito algo de parte de Dios. Aleluya. Amén. Yo necesito eso. I need to hear word tonight. Amén. Aleluya. Por lo tanto, que pase por aquí nuestro hermano, nuestro copastor, amén, Tony Pérez, que él pase y él tiene la palabra en esta noche. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Más que vencedor en Cristo Jesús. Qué bueno es cuando estamos pasando por diversas vicisitudes, diversas pruebas, aleluya. Pero saber, aleluya, que ese que nos ha prometido, aleluya, que vamos a ser más que vencedores en Él, aleluya, lo miramos día a día, luchando, batallando con nosotros. Que si victoria tenemos es porque Cristo Jesús en su misericordia, aleluya, no nos ha dejado solos, aleluya. Vamos a buscar nuestra Biblia, aleluya. Aleluya, qué bueno. Aleluya. Mateo capítulo 13, versículo 53 al 58. Oh, aleluya, bendito es el Señor. ¿La tienen? Amén. Y la palabra de Dios sale en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Aleluya. ¿No es este el hijo del carpintero? Aleluya. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con vosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aleluya. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estas palabras me tocan, aleluya, grandemente, aleluya, grandemente, aleluya. Porque es tiempo, aleluya, que nosotros quitemos los ojos de nuestros hermanos, aleluya. Es tiempo que nosotros, aleluya, no miremos quién nos está hablando la palabra, aleluya. Sino que como ya conocedores de la palabra, aleluya, todo aquel que conoce la voz de su Padre, aleluya, no importa que sea un borracho, no importa que sea quien sea que le hable en la calle, aleluya, debe reconocer esa palabra de mi Padre. Amén. Esa es palabra de mi Padre, aleluya, porque muchas veces el Señor tiene que usar mensajeros, aún hasta los animales. En momentos determinados tuvo que usarlo, aleluya, para darle un mensaje a los desobedientes. Gloria a Jesús. Aleluya. Habla la palabra que Balaán, aleluya, alabanza hacia el Señor, dice que mientras se descarrilaba conforme a su pensamiento, hacer la voluntad de él, aleluya, alabanza hacia su nombre, aquella mula le habló. Es tiempo, aleluya, que los hijos del Señor, lo que decimos que le amamos, busquemos la palabra del Señor, la presencia de Dios aún en los árboles. Que nosotros procuremos buscar a Dios, no al hombre. Amén. Aleluya. También podemos hablar de un hermano Job, aleluya, que mientras pasaba por aquellas diversas pruebas, aleluya, siempre cuando llegaba uno a él, le decía: todos murieron, pero solamente yo he quedado para venir a darte la noticia. O sea que muchas veces nosotros tenemos que estar preparados a recibir la noticia, aún negativa, pero que vienen de parte de Dios. Alabanza sea su nombre. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros recibir la palabra cuando nosotros conocemos al que nos está predicando. Es la cosa, el panorama que se vislumbra aquí en esta palabra, donde el Señor Jesucristo llega a su propia tierra,
a predicar en su propio templo. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Aleluya. Aleluya. Cristo rompe la cadena. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque van a decir como decían esta gente: no es este el hijo del carpintero, no es este el barberito, aleluya, que trabaja allí en la cima, no es este el muerto de hambre, aleluya, no es este el que tiene un carrito cayéndose, no es este, aleluya, el que le cogió $100 prestado a fulano y duró 10 años para pagárselo. Gloria a Dios. No es este que todavía le debe 10 pesos a fulano. Amén, aleluya. No es este que llegó aquí a Redding hace 10 años, 20 años corriendo de la ciudad de Nueva York. O salió de Filadelfia. O salió de Los Ángeles. Y comienza la gente a prejuiciar. Y a ti te mandaron a poner los ojos y el oído a los hombres. Alaba, aleluya. A ti te enviaron a poner los ojos en el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Donde nosotros estamos, aleluya, caminando por esta tierra, sabiendo, aleluya, que hay promesas sobre nosotros, aleluya, de que dice el Señor que aún los árboles Aleluya. dan de palmadas cuando entra y sale uno de sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Aún los árboles, varón, cuando, aleluya, la palabra es tan clara y tan específica para nosotros, para mostrarnos quiénes somos nosotros. Aún los árboles dan de palmadas. Santo Jesús, aleluya. Ahora, cuando entendemos esa palabra, esa promesa para nosotros, nosotros no vamos a mirar un árbol moviéndose. Aleluya. Gloria a Dios. Me refresca la mente mientras predico, aleluya, un momento ayer con la hermana Antonia, Amén. que cuando estábamos llegando, aleluya, en su casa, se está moviendo un árbol así. Ella me enfocó y me enseñó el árbol y yo ni le contesté nada, pero sí me llegó a la mente ese mensaje. Amén. Mire ese árbol, y el árbol como que hace un remolino, aleluya, porque hay promesa de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Porque aún los árboles dan de palmadas cuando llega uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, Señor, aleluya. Pero tenemos que percibir las promesas que hay sobre nosotros. Amén, gloria a Jesús. Que si el Señor tiene que usar un perro para hablarte, te va a hablar. Amén. Sí, Señor. Que si el Señor tiene que usar una mula, va a usar la mula. Amén, aleluya. A Pedro le habló el gallo. Amén. A Pedro le habló el gallo. Porque no tenía que hablarle con palabras verbales como nosotros. Porque la promesa del Señor fue antes de que cante el gallo 3 veces. Tú Aleluya, gloria. 2 veces me habrá negado 3. O sea que para Pedro, desde que el gallo cantó 2 veces, automáticamente se recordó. Porque había una palabra. Una palabra, aleluya, que tenía que estar grabada. La palabra de nuestro Padre tiene que estar grabada en nuestra memoria. Sí, Amén, Señor. amén. Para que cuando venga el borracho y te hable, tú digas: esa es palabra de mi Padre. Amén. Porque hay una promesa para los hijos del Señor. En Jeremías 31:33 dice: porque escribiré mis leyes en aquellos días, en su mente y en su corazón, para que desde el más grande hasta el más pequeño de ellos no tenga que haber excusa de que Amén. no han escuchado hablar de mí, dice Jehová. Sí, amén, amén. Perdonaré sus pecados y nunca más me recordaré de ellos. Ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Alabanza. Aleluya. Santo es Dios. Bueno, aleluya. La palabra de Dios es en el mundo
aleluya, la palabra de Dios en el mundo es como el que se le ha perdido una prenda. Si a usted se le ha perdido una prenda y viene un borracho y se le enseña, usted va a decir, no, usted está borracho. Usted le va a decir así. Se le perdió un anillo, se le perdió un reloj y dice, este anillo es suyo, y el hombre está borracho. Porque está borracho, usted dice, no, eso no es mío. No. Usted lo va a conocer, usted dice, sí es mío, aunque esté borracho, Sí. aunque esté sucio, Amén. aunque esté embarrado, aleluya, de lo que esté, endrogado, borracho, lo que esté, aleluya. Usted va a decir, este reloj es mío, esta sortija es mía. Por ende, si conocemos la palabra de Dios, no importa quién te la diga. Si el Señor tiene que usar un borracho, Él va a usar un borracho. Amén. Pero esa palabra no es para el borracho, esa palabra es para ti y para mí. Yes, aleluya, qué bueno, aleluya. Yes. Pero es necesario que creamos. Amén. Dale la mano a tu hermano y dile, esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Para que crea. Es para el que cree. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es para el que cree. Gloria a Dios, aleluya. Y es fácil. No sabe que por fe. No sabe que si viene un blanco, ojos azules, lucha, grandote, 7 pies, lucha. Sin predicar ya está la gente temblando. ¡Ay, es cierto, el Espíritu Santo! ¡Aleluya! Porque viven por los ojos. Yeah. Amén. Porque tan todavía, aleluya, como el pueblo de Israel, que eligieron a Saúl porque era el hombre más elegante, el hombre más hermoso, aleluya, Saúl. Y a ese lo aceptaba. Sí. Pero yo puedo predicar un mensaje, aleluya, de parte de Dios, aleluya, para hacer que se te transforme, aleluya, la cachaza de los pies. Pero no lo entienden si no son, aleluya, porque tienen los ojos sobre mí. Yeah, amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Yes. Yes. Tengo que irme a Filadelfia donde no me conocen. Tengo que ir a Santo Domingo donde no me conocen. Nadie diga, y ese es el hijo del carpintero. Gloria a Dios. Ese es el otro. Y la hermana de esa no es que tiene un ranchito que ha tenido como 10 maridos. Los prejuicios. Yeah. Y así vivimos. Ese es el mundo en Cristo Jesús que nosotros muchas veces, aleluya, vivimos. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuándo es que vamos a estar transformados? ¿Cuándo es que vamos a recibir, aleluya, la palabra de Dios? Entrar al molde que el Señor Jesucristo quiere. ¿Cuándo es? Ay, que me encanta a mí. En el campo existía algo que hacíamos nosotros de tarde que se llamaba degallar. Degallar café, degallar habichuelas, degallar cosas. Arroz. Es algo que no era muy bien recibido porque era un trabajo. Pero yo lo sentía como bueno. Degallar guandules, degallar. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Pablo dice la palabra, escucharlo todo. Retener lo bueno, oye, apartar lo bueno y retener lo bueno. Amén. Porque ahí es donde se lleva a cabo el ejercicio. Amén. Gloria. Ahí es donde nosotros nos ejercitamos en la fe. Que si nos juntamos y es que yo no tengo que creer en usted no tiene que creer en mí. No. Es creer, aleluya, en la palabra de Dios que anda entre nosotros. Amén. Amén. Aleluya, es creer en la palabra de Dios, aleluya. Y nosotros tenemos que ser, aleluya, confirmados. Y adorar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Habla la boca. Pero el Señor, Él pone palabra. Él envía palabra. Él envía mensajero, aleluya. Una de las cosas es ser mensajero y una de las cosas es, aleluya, ser instruido en la palabra. El Señor nos instruye, nos envía, aleluya. Él nos pone a veces para ver el grado de fe que nosotros tenemos, aleluya. Quizá la persona menos indicada para que sea que nos instruya. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿qué está pasando? La actitud sobrepasa todas las cosas.
Es una cosa increíble. La actitud destruye todo. O lo hace que funcione. Cuando nosotros hacemos lo que sea, puede ser algo bueno, pero una mala actitud lo daña. Gloria a Jesús. Una mala actitud lo daña, aleluya. Puede ser, aleluya, aún lo más positivo, en la actitud se prospera o se destruye. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando nosotros buscamos al Señor, aleluya, de la manera que el Señor Jesucristo vino a servir aquí en la tierra, buscando, aleluya, el menospreciado, el destruido, aleluya, buscando, aleluya, ponerte en la posición, aleluya, aún por debajo de él, aún por debajo de ellos. Aleluya, porque quizá esa persona que tú has menospreciada, él tiene un grado de nivel que para ellos es alta. Ahora, si tú te mantienes por encima de él, él se siente como que tú lo estás oprimiendo. La cosa en el Señor es irte un poquito debajo de él. ¿Para qué? Para ver si de alguna manera nosotros alcanzamos estas almas. Bendito sea el Señor. Pablo tenía que armarse de valor para predicar esta palabra, porque Pablo amaba a su pueblo, a los que habían estudiado junto con él, los que habían aprendido esta palabra junto con él, los que predicaban y planeaban matar a los cristianos, los que planeaban, aleluya, extirpar de la faz de la tierra a todo el que se llamaba cristiano. Gloria a Dios. Pero Pablo no echó atrás. Pablo, aleluya, le hablaba. Dice la palabra en Romanos 9, aleluya, el capítulo 9 de Romanos dice: tengo gran tristeza y sumo dolor en mi corazón, y el Espíritu Santo me da testimonio de lo que digo. Gloria. Porque quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, Ay, poder, Jesús. por amor a mi gente, a mi raza. Los que son, aleluya, de los cuales son la adopción, la promesa, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, dice Pablo. De los cuales, según la carne, dice el verso 5, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Esto no es para que nadie te aplauda, aleluya. Esto es para que la gente se salve. Amén. Predica en el nombre de Jesús. Aleluya. Lucha. Que no me van a creer porque me conocen. Yo quisiera hablar de lo mismo que le estuve hablando hace 20 años, pero no puedo. Quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, dice Pablo. Gloria a Dios. Tengo que predicar esta palabra. No importa, aleluya, lo que diga el enemigo. Síguele predicando a tu hermano. Los hermanos de Jesucristo tampoco creían. Ninguno creían en él. Gloria a Dios. O anda buscando tú que crean en ti. Crean en mí que van a ser salvos. Eso es lo que quieren. No, es necesario que tú y yo seamos menospreciados para que sea ensalzado el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh, aleluya! Es que tenemos que caminar por debajo, entendiendo la diferencia, que más gloria es, aleluya, la que viene cuando esto pasa. Santo es el Señor. Es necesario que sea de esta manera, pero hay que creerle. Hay que creer esta palabra. Es Dios. Lo que usted cree, usted tiene que recibir, aceptarlo y defenderlo. Aleluya. Recibirlo, aceptarlo y defenderlo. Amén. Gloria a Dios. Porque por diversas pruebas que tenemos, la fe es con prueba. Ay, entonces es fácil tú demostrarle a alguien que tú le amas y tú no lo defiendes. Tú no sabes que hay gente que vive en 20 años con mujeres que viven 20 años con un marido y no lo han aceptado. Yes. Un hombre que vive en 20 años, 40 años con una mujer y no lo han aceptado. Así. Que tienen una familia hermosa, grandísima y no la han aceptado. Yeah. Yeah.
Porque no es lo mismo recibir, aceptar, creer, defender. No es lo mismo, aleluya. Cada cosa tiene un lugar, un procedimiento. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros, aleluya, podemos demostrar que creemos en el Señor Jesucristo? Si viene cualquiera y te mete un cuento y dice, ah, es verdad, sí, oh, está bien, y entonces acepta lo que la otra persona te está diciendo. ¿Cómo tú puedes decirme a mí que me amas cuando tú me conoces a mí y no eres capaz de defenderme? Y creemos cualquier disparate que diga cualquiera por ahí, porque somos prestos a primera instancia a creer todo lo que nos diga el otro, aún de Dios, porque esa es una formación de vida en nosotros, lleno de prejuicio, lleno de maldad, lleno de engaño en nosotros. Sí, amén, amén. Usted tiene que procurar, aleluya, no solamente procurar lo que el bienestar del hermano sea tal como usted, no importa que el otro sea borracho y que le dijeron que lo vieron borracho, no, pero usted no puede seguir mirando al borracho. Amén. Yes. Gloria a Dios. Puede ser que tú estés hablando verdad, puede ser, a mí no me interesa eso, pero mi hermanito, el que yo conozco, que es mi amigo, no está borracho, porque yo he creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que le dijo a Lázaro, aunque estaba muerto, no está muerto. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Llamando las cosas que son o que no son como si fueran, igualmente las que son como si no son. Aleluya. Ese es el llamado. Ese es el llamado. ¿Por qué tengo yo que creer lo que el diablo quiere? Y somos bien prestos a escuchar todo lo negativo que le pasa al hermano. Y fulano no se divorciaron. ¿Te has escuchado eso? Y se divorciaron. Gloria a Dios. Y se divorciaron. Y se dejaron. Ellos se arreglaron. ¿Usted ha escuchado esa palabra de un cristiano de amor, de verdad? Ellos se arreglaron. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando hay personas que tú ves que están buscando lo positivo. Ay, ellos se arreglaron. Gloria a Dios. Ellos se juntaron. Ella se sanó. Aleluya. Tú sabes que hay personas, aún en el camino del Señor, que no se atreven a decir, ah, por ella se sanó. Porque no lo dicen como con eso, como que están esperando muerte. Como que, sí, hermano, lo hay. Lo hay. Lo hay. Que así como Jonás, cuando profesan muerte, están esperando la muerte. Y recuérdate que no se sienten tan gozosos cuando dicen se sanó. Y fulano no está preso. Ah, pero así era que te iba a terminar. Y comenzaba 2 horas hablando del hombre cuando lo metían preso. Y cuando salió, ¿y qué salió? Ni lo sabe nadie. Nosotros, aleluya, tenemos que recoger, absorber todas las cosas positivas. Amén. Que así como te llegó la noticia del hermano, lo metieron preso, ellos lo soltaron. Tú no sabes que soltaron a Rafaelito. Tú no sabes que soltaron a Ramón. Tú no sabes que María está suelta. Tú no sabes que María se sanó de la droga, aleluya. Y comenzar a proclamar las cosas positivas, aleluya. Aleluya. Hablar lo que, aleluya, aunque el enemigo se enoje. Amén. Oh, te ve bien, aleluya. Te ve bien. Me encanta, aleluya, tu positivismo. Me encanta, aleluya, cuando te levantas, te paras, aleluya, sabiendo alabanza, que no es por ti, aleluya. Si fuera por mí, ay, si fuera por mí, ay, lástima, pobre de mí, dice Pablo. Gloria a
Pobre de mí. Bendito es el Señor. Aleluya, qué bueno. Es necesario que le creamos al Señor. Y la palabra del Señor dice que el día de Pentecostés, aleluya, no le digo así, la torre de Babel, hubo un propósito en la torre de Babel. Dice que los hombres estaban unidos, todos, con una sola palabra, un solo propósito. Se entendían de tal manera, imagínense, en un solo sentido. Pero el Señor querían hacer su cosa a la manera de ellos. Dice que querían hacer una torre, pero oye la intención de ellos era hacer una torre para llegar al cielo. Y como se hablaba que Dios hablaba de la nube, ya estaban planeando tirarle espada al Señor a la nube. Lanza a la nube. Oye el propósito. Y el Señor destruyó su obra y lo dispersó. El Espíritu Santo de Dios entonces viene y establece lo contrario. Porque el Señor es un Dios de amor. Aquello que dispersó, lo juntó. Y dice la palabra que el día de Pentecostés recibieron ¿qué? Una lluvia de lengua de fuego. Aleluya. Lengua de fuego, mejor dicho, recibieron ¿qué? La palabra. Aquella palabra que se perdió, aquella palabra que fue dispersa, aleluya, en la torre de Babel para separar a los hombres, ha venido al mundo a unificarlo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 19 en adelante, aleluya, nos dice la palabra que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación a través del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra de Dios que fue lanzada, aleluya, nosotros como hijos de Dios, que ya tenemos el oído afinado, aleluya, por la palabra, nosotros tenemos que estar prestos a recibirla. Amén, sí, Señor, amén. Cualquiera te puede traer palabra de Dios, un mensaje de Dios, pero cuando nosotros, aleluya, apartemos de nuestros hermanos los prejuicios y el de entender que tú no conoces. Gloria a Dios. Ya tú no conoces a nadie. O que ya tú no conoces a tu papá. Yeah. O que ya tú no conoces al borracho de la esquina, aleluya. Ya tú no conoces a nadie. Desde ahí nosotros comenzamos a desobedecer. Porque somos tardos de oído, aleluya. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Amén. Pues nosotros de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos igual. Aleluya. Ya no conoces el borracho, ya no conoces a tu vecino, ya no conoces a tu mamá, ya no conoces a tu papá, ya no conoces a nadie conforme a la carne, aleluya. Ya tú tienes que comenzar a visualizar, aleluya, en el espíritu lo que tú quieres que sea esa persona. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. En el verso 17 de 2 de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, aleluya. 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 Oh, aleluya. Gloria. Oh, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria, gloria al Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios, aleluya. Tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel tenía 9 trompetas o 10 trompetas, pero para no irnos a un número sin, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo sé que mandaron a hacer 2 trompetas, una de oro y una de plata, pero sí, en una ocasión, aleluya, tenía el pueblo, el ejército, el cual se dirigía por trompetas. Y cuando tocaba una trompeta, el pueblo acudía, porque entendía lo que le decía esa trompeta.
Un grupo se levantaba cuando escuchaba el sonido de esa trompeta. Y otro grupo se levantaba cuando escuchaba el otro sonido de la trompeta. Cada cual discernía el sonido de su trompeta conforme le interesara, conforme entendiera que le pertenecía. Yo me encontré un campo, y en mi campo, es bien atrasado, un campo. Y en mi campo, cuando yo era pequeño, cuando iban a matar vacas, tocaban un jututo, algo que le llaman jututo. ¡Pup, pup, pup! Y en el campo mío sabían y decían, es vaca. ¡Aleluya! ¡Alábalo! Y tocaban el mismo jututo y decían, es puerco. ¡Alaba! ¿Por qué? Porque así es, aleluya, nos familiarizamos con el sonido, con la trompeta. Ahora, hay una trompeta ahora. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros como trompeta. El Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Que el mundo está lleno de palabras, pero dentro de todas esas palabras tenemos que tener discernimiento para saber la que nos corresponde a nosotros. Amén. Que en el mundo hay muchos caminos, pero el Señor Jesucristo nos manda y nos dice, parados en los caminos. Sí. Amén. Lucha. Amén. Alabanza, alabanza, alabanza. Y discernir cuál de ellos, aleluya, es el que pertenece, ¿qué?, a la senda antigua. El que nos pertenece a nosotros, que nos pertenece al hombre obediente, al hombre que quiere buscar una relación con Dios. Ya no caminemos más mirando al hombre. Como que nos desanimamos cuando decimos, el hermano fulano va a predicar. Años y años en el evangelio. A ver si el Señor lo que anda buscando es a ver cómo está tu corazón. A ver si tú fácilmente te dejas engañar. Porque ninguno que recibe un mensajero se fija en el mensajero, sino en el mensaje. Gloria a Dios. David era rey. Sin embargo, el profeta que va a donde él era un hombre delante del rey insignificante. Pero David entendió que estaba hablando palabra de Dios y obedeció. El rey de Nínive sabía que aún ni se llevaban bien los judíos con él, con Nínive. Por eso no quería irle a predicar Jonás. Pero el rey de Nínive, cuando escuchó aquellas palabras, dice que aún a los perros, a los gatos, a los animales lo puso en silicio. No le dio de comer, no le dio de beber. Aleluya. Porque entendió. Esas no son palabras de hombre. Esas son palabras de Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar prestos a escuchar esta palabra y recibirla de parte de Dios. Dios tiene gran propósito en esta iglesia. Y no en esta iglesia, en su iglesia. Donde quiera que se está predicando la palabra de Dios. Donde quiera que se esté predicando la palabra de Dios. Hay un propósito grande del Señor. Pero el Señor quiere, aleluya. El Señor está presto. Pero el Señor quiere de hombres y mujeres que se levanten a reconocer cómo estamos peleando y con quién estamos peleando. Recuérdese que aunque estamos peleando en el espíritu, el Señor escogió
cuerpos carnales. Dice la palabra, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del reino de las tinieblas. El Señor te identifica el ejército con los cuales estamos peleando. Ahora, si ya Él te dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, igualmente nosotros no es con la carne que tú vas a vencer, es con el Espíritu. Por ende, nuestra lucha es espiritual. Tenemos que caminar en el Espíritu, escudriñando, aleluya. Y mientras más enfocado estamos, Señor, será tuyo esto. Señor, te busco a ti, aleluya. Señor amado, quizá mis ojos están anidados, Señor Padre Santo, sobre este nanito, sobre esta persona, sobre esta. No importa el defecto que tú le puedas tener a la persona, aleluya. Que tú digas en tu ser, en tu corazón, Señor amado, yo te estoy buscando a ti y quiero escucharte a ti. Aleluya. Y el Señor se va a placer, aleluya, de darte una visión, de darte algo especial en ese momento. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor esta noche. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Las cosas están cambiando, hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, hoy han abierto sus puertas para predicar. Los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios.